Sala de Redacción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sala de redacción para esta semana en nuestras diferentes plataformas digitales de el sistema informativo de City TV. Hoy un tema polémico especialmente para Bogotá. Los columbarios, que básicamente son las bóvedas mortuorias que están a un lado del cementerio central sobre la avenida Calle 26 y que por decisión de la alcaldía de Carlos Fernando Galán serán restaurados. Recordemos que allí hay una obra artística de la maestra Beatriz González, que se llama Auras Anónimas. Y para tratar este tema tenemos, como siempre, invitados de lujo en nuestro programa. Estamos hablando de Alberto Escobar, él es exdirector de Patrimonio del Ministerio de Cultura, asesor de esta entidad por muchísimos años, además exdirector de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y conocedor de estos temas. Bienvenido, señor Alberto. Muchas gracias, Mauricio. Y también tenemos al exalcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, también es candidato presidencial y quien ha sido férreo opositor precisamente a esta restauración de los famosos columbarios. Bienvenido a Sala de Redacción. Gracias, Mauricio. Bueno, pero antes de todo vamos a hacer una especie de contexto que es claro para que ustedes entiendan qué son los columbarios. Pues bien, los columbarios en Bogotá son estructuras funerarias para la disposición de restos y cenizas en paredes con bóvedas que fueron construidas en 1791 y con los años fueron designadas para inhumación de posibles población vulnerable y personal de escasos recursos. Dígamelo. Grave error. ¿Por qué? No fueron construidas en 1791. Estoy hablando de las cosas que están siendo analizadas históricamente. No. Estas se construyeron en 1945. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Estos elementos inicialmente fueron planteados desde esa época y a partir del tiempo fueron desarrollados en otros sectores aledaños y ya sobre 1945 y 1948 tomaron todavía más protagonismo porque allí fue donde se dispusieron los restos del famoso Bogotazo. Hoy en día, después de que en 2005 se sacara el último de los cadáveres que estaban allí, precisamente en una labor de investigación, en una labor de diferentes entidades, entre ellos la Universidad Nacional, pues claramente se estableció un nuevo parámetro de visualización del sector y a partir de la obra de la maestra Beatriz González, pues adquirió otro valor simbólico muy cercano a lo que se desarrolla alrededor de las víctimas y la memoria de las víctimas. A partir de este momento, pues se plantea un quiebre total, por lo menos en la intención de perseverar en continuar con estos columbarios o no. En la primera administración, precisamente, quien nos acompaña, el exalcalde Enrique Peñalosa. Y de una vez arranquemos. A propósito de este tema, señor exalcalde, ¿por qué no está de acuerdo con ellos y por qué quitarles esa parte histórica, digámoslo así, a estos elementos y transformarlo, por lo menos en lo que usted quería en esa primera alcaldía y en la segunda? Bueno, primero que todo, no es de 1700. Sí, allá tenemos el primer. Pero es que eso no es de opinión, es que eso es un hecho. Y usted mismo lo aclaró más tarde. Segundo, es muy distinto del cementerio central. Ajá. ¿No? Nada que ver, son otro tema. Fueron hechos en 1945. Entonces, yo le quiero decir la historia. Aquí, el doctor Alberto Escobar, que está aquí. Sí, claro. ¿No? En representación de los iluminados, ¿no? Ya los va a llamar los iluminados. Decidió que quitarle a los bogotanos, a los niños y a los jóvenes de mártires, un parque de 6 hectáreas, Supuestamente vamos a proteger una obra de arte que la maestra Beatriz González, muy importante y me encanta mucho su trabajo, tal vez se tomó un día para hacer. Es bueno recordar algo. Cuando algo se decreta de conservación, no es por 3 meses, no es por 3 años, no es por 30 años, no es por 300 años, no es por 3000 años, no es por 30.000 años, es para siempre jamás. Entonces uno dice, se conserva el Coliseo de Roma, ¿no? Pero uno, entonces, esas, ¿qué es lo que son unas laminitas que ella pintó? Seguro se tomó un día. ¿Laminitas, dice usted? Unas laminitas, sí, que se imprimieron, son como 1000 y pico, se tomó tal vez un día. Entonces, yo le pregunto aquí al doctor Alberto, que tomó esa decisión, si él conoce a alguien en la localidad de Mártires. ¿Conoce a alguien, algún joven, algún niño? Pero antes, yo le quiero preguntar, porque es que me parece muy clave lo que usted dice, doctor Peñalosa, ¿son laminitas? O sea, ¿estamos hablando de algo así, doctor Alberto? Pues a ver, Mauricio, yo quisiera como dar un contexto histórico, porque creo que entrar a esta discusión... Sí, porque ya el doctor Peñalosa dice 1945, y tiene razón, a ver cómo vamos. Indudablemente el cementerio central
es de 1791. Ajá. Pero es otra cosa. Es producto de una reflexión que hace la Iglesia Católica frente al enterramiento de los muertos. La corona española prohíbe los enterramientos al interior de las iglesias. Eso marca, digamos, Sí, pero eso es aparte, eso es otro tema. No, pero hace parte de un mismo espacio, por lo menos general, ¿no? No, a ver, Es muy distinto. Enrique, yo lo dejé hablar, solamente le pido Sí, que vamos a explicar escucharnos, sí, a dónde vamos a va el escucharnos. punto. A Es ver. decir, el punto es que ese cementerio central se hace en un sitio, realmente el cementerio central actual es de 1832, comprendía lo que actualmente llamamos el Globo B y el Parque del Renacimiento, es decir, era todo para uso funerario. Al lado de ese cementerio de 1832, que es el cementerio católico, existía ya hacia 1823 un cementerio para los británicos. En 1912 se construye un cementerio para los alemanes y luego en la década de los 30 los hebreos deciden también tener su cementerio. Es decir, es un sector de la Es ciudad otro que tiene... cementerio. Quiero aclarar que es aparte también, porque se puede haber Claro. confusión. Ese es otro Sí, terreno pero yo- aparte. Sí, Lo que pero le vamos- quiero vamos a explicar tratar de dar es el que es punto. un sector que tiene unas características funerarias. Eso no es algo propio de Colombia. En general, todas las civilizaciones han protegido a sus muertos. Lo que sabemos hoy de Egipto lo sabemos gracias al Valle de los Reyes. Si usted va a Roma, que veo que lo mencionó con el Coliseo, pues verá que existe todavía el mausoleo de Augusto. Si le da por caminar por la Vía Apia, se va a dar cuenta que está bordeado de mausoleos. Entonces, el espíritu de las ciudades que tiene este sitio se debe conservar. Yo coincido plenamente con usted en la necesidad de que esta ciudad tenga más espacios públicos. Y ahí, con el monumento de los columbarios, claro que va a seguir existiendo un espacio público, solo que tiene un carácter diferente. No es un carácter para hacer ejercicio, sino es un espacio más contemplativo que va perfectamente en línea con lo que usted aspira y sueña de que exista Pero para vamos a Bogotá, hacer que una, es pero vamos a secretarias. hacer, pero vamos a hacer una lectura clara alrededor de un punto. El asunto está en el espacio. Una cosa, lo que plantea el doctor Peñalosa es, una cosa es el cementerio central y otra cosa son los elementos que hay alrededor. Y otra cosa lo que son los cementerios judíos, y ingleses lo y que demás. plantea, y lo Nada que que ver. plantea el doctor Escobar es No que es otra cosa Es en la distinto. no Pero se- perdón, yo quiero contar la No, historia. de pero me parece que es clave puntualizar en esto. No, Y una es otra cosa que es importante también ya en su línea es por qué entonces sí protegemos el cementerio central como bien de interés cultural del ámbito nacional del año 84 y ese sector que es el Globo B, donde se enterraban los pobres, las personas anónimas, entonces sí lo podemos demoler y hacer ahí un uso recreativo, deportivo sobre las tumbas de las personas que están enterradas allí, porque si usted hace una cancha de fútbol ahí se va a encontrar los huesos. Bueno, primero que todo, ahí en donde están los huesos ahí no hubo ninguna tumba. Hubo unos enterramientos ahí a la loca en el... Pero yo le quiero contar la historia. A ver, Ahí había un lote, había un cementerio, como digo, que era un cementerio temporal, no era un cementerio porque se enterraban supuestamente por 2, 3 años y luego los exhumaban y los llevaban a otro lado. O sea, Pero estos son déjeme la cuentos historia los que contar, déjeme plantean. contar la historia. Entonces, ahí nadie sabía que ese lote existía. ok. Había un muro blanco grande a lo largo de la 26 rodeándolo. Nadie sabía que existía. Y yo, iluso, ¿no? Creo que es crítico que haya parques en esta ciudad. El lote occidental se lo compré a Inravisión, ¿no? No era el lote que está entre ese lote y el cementerio de los judíos y el inglés y demás, era de Inravisión. Como alcalde lo compré ¿Estamos para hablando hacer... de qué año? Pues cuando fui alcalde la primera vez, 98, 98, 2000. Entonces, ese parque, ¿no? Ahí es donde hicimos ese parque, entonces, como le digo, era de Inravisión. Ahí le compré la escultura al maestro Botero. A raíz de ese tema, yo comencé a proponerle al maestro Botero que hiciera el Museo Botero. Fue complicadísimo convencerlo de que hiciera la donación para el Museo Botero. Fue a mí al que se me ocurrió hacer esta donación. Y yo le dije que le hacíamos el museo y demás. Finalmente terminó haciéndolo a lo largo donde está la escultura del maestro Botero que pusimos. Entonces decidí que también había que hacer otro parque. Es el lote del que estamos hablando hoy. Sí. No hay ninguna posibilidad de que los niños y los jóvenes de mártires, ni estos señores, nunca jamás se tomaron la molestia de hablar con un joven de mártires, ni con un edil de mártires, con nadie, ¿no? Con la infinita arrogancia. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo hice? Tumbamos el muro, ¿no? A los... cadáveres que había ahí todavía los exhumamos, los sacamos y los llevamos para otra parte, que siempre estaba diseñado para que fueran exhumados, no es que fuera una cosa loca mía. Ese era un cementerio que era temporal nomás para llevarlos. Y entonces yo de iluso, para que comenzáramos el proceso de hacer el parque,
hice una acera grande, bonita, como la que hice en el Parque del Renacimiento, hicimos la reja. Entonces, ¿qué pasa después? Entonces viene nuestro correctísimo, ¿no? Yo me voy porque no alcanzo en 3 años de la primera alcaldía a hacer el parque. Entonces viene el ampón de Samuel Moreno en la alcaldía, ¿no? Y entonces esta izquierda que vamos a hacer, entonces se hace el centro de la memoria. Obviamente a estos politiqueros no se les ocurrió poder conseguir otro lote, sino hacer el edificio del centro de la memoria en el parque. A 4 cuadras, ¿no? De donde entonces después el presidente Santos hizo otro centro de la memoria, pero para su paz, para la paz. Entonces cada cuadra hacía su monumento, que está abandonado porque obviamente Petro no va a terminar el museo. Entonces, ¿qué pasa? Es algo parecido, como con una facilidad como se disponen de los parques que necesita la gente. Si ese fuera un parque con juegos infantiles, con canchas de fútbol de pasto sintético, con patinódromos, eso cambiaría por completo. Mártires es la segunda localidad donde hay más habitantes de calle, donde hay una drogadicción impresionante en los niños, de los jóvenes. Nadie les preguntó. Entonces, ¿por qué? Porque la artista, insisto, respeto y me encanta la obra de ella, ella contrató con la alcaldía de Samuel Moreno para hacer estas laminitas, ¿no? Y tan laminitas son que eran temporales, por 1 año. Era algo efímero, como por ejemplo... bueno, pero la Torre Eiffel también salió de una vaina temporal, ¿no? No, pero es que una cosa, uno sí, puede decir eso, pero la pregunta son es... cosas temporales que ojalá trascienden, tuviéramos unos parques como los que hay alrededor de la Torre Eiffel en el centro de Bogotá. Ah, no, pues obvio. ¿No? Entonces, lo que yo sí quiero, ¿por qué no le preguntamos a los ciudadanos de ahí a ver qué es lo que opinaban? A los niños, a los jóvenes, no. Desde las alturas de los artistas, decir, mira, otra cosa parecía que me pasó, ¿no? Cuando llegué a la alcaldía la primera vez, un alcalde anterior le había entregado unos pedazos grandes del Parque Simón Bolívar. No, pero nos estamos desviando. No, pero es que es el mismo problema. Sí le quería decir se lo había algo. entregado, dame terminar 2 segundos. Bueno, dale. Se lo había entregado a los equipos de fútbol de la ciudad, a Millonarios, a Santa Fe y a la Federación de Fútbol. Fue una pelea feroz para quitarle a Millonarios, por ejemplo, donde iban a hacer un club privado, en donde hice la Biblioteca Barco y el Parque Barco, ¿no? Una pelea feroz, y los de Millos, ¿qué es lo que habían hecho? Poner un aviso, se recibe recebo, y haber hecho un basurero ahí. Pero nos estamos desviando, doctor Peñalosa. No, pero es que es lo mismo. Entonces, pues, logré recuperar lo de Santa Fe, de Millonarios y de la Federación, pero luego el mismo alcalde, este corrupto y mafioso, Samuel Moreno, con la Federación de Fútbol hicieron unas canchas que es que para el entrenamiento de la Selección Colombia, que nunca ha entrenado, con un hotel para la rosca de la Federación de Fútbol. Jamás ha entrenado. Entonces, pero con una alegría infinita, le quitamos a los bogotanos sus tierras de parque, ¿no? Pero es todavía más crítico. Este lote crítico, sagrado, son 6 hectáreas de parque. Ya quisieran los bogotanos tener eso, pero especialmente en este sitio donde no hay parque. Entonces, ¿quién decidió eso? Aquí el doctor Alberto Escobar, ¿a quién representa? ¿Con quién habló? ¿A quién consultó? ¿Esto es muy democrático? ¿Algún edil? A nadie, porque ellos son los que tienen la sabiduría infinita, el conocimiento, la cultura. Además que en París se ve muy bien eso de hacer arte sobre la violencia en Colombia. Los invitan a cócteles sobre el tema, ¿no? pero sí es importante, responder aquí a la... Yo lo que le diría, Peñalosa. en sus términos políticos, había un famoso político victoriano, William Gladstone, que decía que el respeto de las leyes y del terreno de una cultura se medía a partir del respeto que se tenía hacia los muertos. ¿A usted le parece, Enrique, constructivo hacer una cancha de fútbol encima de un cementerio? O sea, es que ahí no hay cementerio, ahí no claro había que nada. Es un cementerio. Por supuesto que cuando hay un sobrevuelo de 1948 sobre ese predio, claramente se ve la fosa común del 9 de abril del 48, donde usted construye el Parque del Renacimiento. Claramente en esos columbarios se estaban y se enterraron algunos de los muertos del 9 de abril, como se enterraron muchas personas cuyo nombre ni siquiera conocemos. Entonces, si queremos hablar de un país equitativo que reconozca la memoria de aquellas personas que tuvieron dinero para hacerse un mausoleo y aquellos que no, pues claramente hay que considerar patrimonio las dos partes de ese mismo camposanto, y por eso traté de explicarle que eran parte de lo mismo. Ahora, claro que comparto con usted la necesidad de que esos camposantos puedan recorrerlos los niños, no tienen nada de malo. ¿Quién ha dicho? Nadie va. ¿Cuántos niños van a eso? Porque nosotros, y eso también es, Nadie eso va. es algo que hay que cambiar, porque pensamos que si salimos por la mañana y comemos cornflakes y salimos a trotar no nos vamos a morir, porque
de la muerte ya se dejó de hablar. Entonces, claro que hay que invitar a los niños a que caminen por el cementerio, claro que hay que invitarlos a que recorran los columbarios. Es que y ahí lo no hay pueden hacer en cementerio, sus ni 6 había hectáreas. cementerio. Ahí vuelvo Pero a es un repetir. espacio abierto, ahí no que es hay lo que usted cementerio. quiere. El Yo en lote eso de no al lado, disiento con usted. el lote de al lado que lo separa del cementerio inglés y demás. Es un lote que había comprado Inravisión para hacer un edificio. Es lo que usted estaba contando. ¿No? Entonces, volvamos a eso. Es que es muy Pero sencillo. Así haya habido muertos en el pasado, como digo, eran muertos que Pero pues ya sabemos eran lo muertos que que hay. se ponían ahí para sacarlos No, de ahí no. y reubicarlos. Para eso, ese no era un cementerio normal, era un cementerio temporal. Era un cementerio Y lo para sacamos, pobres. Pero- Y entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué será que va a hacer más feliz a la gente? ¿Qué será que va a hacer menos drogadicción? ¿Qué será? Allá, por ejemplo, había una cancha cercana, cerca de Palo Quemado, la cancha de San Per Mendoza, de donde salieron muchos varios, ¿no? jugadores, Sí, claro, salieron por ejemplo, varios. Cañón, del Santa Fe y demás. Y esa cancha se acabó. Entonces sí que se necesitaron unas canchas de fútbol, ahí estaría llena hasta las bueno, 12 de yo- la yo noche. les voy a hacer una Pero pregunta. juegos de niños, Yo les voy a todo. hacer una pero no, cosa. porque entonces el gran pero tema, usted como usted lo ha plantea una señalado, cancha de es que fútbol el gran orientada- tema no es los muertos, el gran tema es que la artista Beatriz González, De la ¿no? cual nos deberíamos hizo las sentir muy láminas, orgullosos. hizo La las artista laminitas, plástica más Más- importante. hizo claro, las con Doris láminas, Salcedo. hizo las láminas, entonces, como se hizo las láminas, entonces después también el doctor Escobar declaró eso de patrimonio de conservación y luego llegó Claudia López y hizo lo mismo desde patrimonio No, distrital. bueno, pero yo hago- Bueno, mi opinión es que, sí, mire, esto muy ya está res- perdido, ¿no? Aquí, mientras yo esté vivo, ya aquí el doctor Escobar ganó. No, Y los niños de mártires perdieron. Los niños y los pueden jóvenes ir de al mártires. espacio de los ¿Por qué no les columbarios? preguntó nadie? Los ignoraron, son irrelevantes, ¿no? Porque allá Nadie ha desde las dicho eso. alturas de la élite artística, ellos que jamás conocen a nadie que viva por mártires ni nada por el estilo, ni les importa 5. Bueno, pero- no los invitan a sus cócteles ni a sus inauguraciones de exposiciones, Pero yo voy a hacer- ni nada. pero la va- mega élite, en vez de haber hecho unas canchas y unos juegos de niños que le habrían cambiado la camposanto. vida a la Pero, gente. doctor Peñalosa, yo voy a hacerle una pregunta al doctor Escobar que me parece clave en este sentido. ¿Es viable tener espacios abiertos y parques abiertos, y también se la agrega el doctor Peñalosa, que no tengan que ver directamente con ese tipo de actividad? O sea, cambiar una actividad representa la posibilidad de tener un mejor acceso al sitio, Por supuesto que sí. sin que eso Es decir, refleje lo que está En planteando. Inglaterra, en Alemania, que veo que son algunos de los referentes que le gustan a Enrique, los cementerios han abierto sus puertas y van niños, van adultos, caminan libremente. Por los columbarios de la maestra Beatriz González, por supuesto, van a poder caminar los niños en una actitud contemplativa sobre una zona verde. Pueden correr, pueden hacer todo lo que usted sueña que suceda. Claro que va a pasar en terreno que está abierto y va a estar abierto, solamente que va a tener un carácter simbólico, va a tener un carácter contemplativo, no recreativo, pero va a estar abierto, por supuesto que Y sí. para el doctor Peñalosa es vital el tema de actividad física y No, pero es que recreativa. con que le pregunté, ¿por qué no? Mira, aquí estamos nosotros tres aquí en City TV decidiendo qué es lo que se debe hacer, ¿no? Ojalá estuviéramos decidiendo. ¿Por qué no le preguntamos a los niños y a los jóvenes de mártires qué es lo que prefieren? ¿Cuántos niños van ahí? ¿Cuántas personas, cuántas familias van ahí? ¿Y qué tal que eso fuera más bien como los parques que hay, como lo que hicimos, por ejemplo, en tantos parques en Bogotá, en el Gilma Jiménez, en el Tunal, Que es muy en otras loable. partes que están llenos a reventar cualquier domingo, llenos de personas, de pronto haciendo bicicross, patinaje, puede ser skateboard, Pero, doctor Peñalosa, fútbol. Entonces, yo sí creo que eso cambia la vida, genera seguridad. Uno ve los parques iluminados, las canchas hasta las 11 de la noche, sigue siendo que le un parque. preguntemos a la gente, pero es que ¿quién decidió esto? ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo decidió? El doctor Alberto Escobar, No, con el doctor plenos Alberto Escobar, poderes, el Consejo con Nacional de en la Patrimonio Dirección de Cultural de este Patrimonio país. No. del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque sus amigos artistas con los que Pero se hay un encuentra, consejo, el Consejo los que lo Nacional de invitan a las Cultura. No, inauguraciones fui yo. artísticas, le decían que eso era lo que había que hacer. Porque además van a París y abren. Pues es es una- que mire mi obra de arte sobre la violencia en Colombia. ¡Wow! Felicitaciones, premio. Y que los niños estén allá, ¿no? Sin nada que hacer, drogándose, ¿no? Yo siento, esa es mi opinión, ¿no? Ojalá que en vez de haberme invitado a mí, ¿no? Hubiera invitado a unos ediles de mártires. A ver qué opinan ellos. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta al doctor Escobar alrededor de cómo volver un parque de estos, una obra de estas o los columbarios en sí mismo,
pues cómo volverlo más público y aterrizarlo más a la comunidad, que es básicamente lo que plantea el doctor Peñalosa. ¿Cómo hacerlo? Pues, a ver, lo primero que me entristece, Enrique, le quiero decir, es que se entiende el patrimonio como algo, como un estorbo. O sea, el patrimonio recuerda la memoria de un sitio, el patrimonio recuerda de dónde venimos, nos da señales de identidad. Lo segundo es que no creería yo que por el hecho de que el arte sea contemporáneo, como lo expresa Beatriz González, porque hay una reflexión sobre la memoria, porque hay una reflexión sobre los muertos pues, que han muerto anónimamente en este país, cuyos nombres no conocemos, como las personas que estuvieron enterradas en ese sitio, eso sea completamente incompatible con su anhelo, que comparto, de que los niños, los adultos puedan ir. Ahora, creo, y eso es importante, y fue lo que traté de decirle, nosotros tenemos que entender que nos vamos a morir. Y esos espacios de reflexión sobre la muerte nos ayudan a apreciar la vida, no necesariamente corriendo, no necesariamente haciendo ejercicio, pero el drama del hombre contemporáneo es pensar que el tema de la muerte se abandonó. A los niños, cuando se va a morir el abuelo, no los llevan al hospital. Cuando se les muere la mascota, no les hablan de la muerte. Y como decía Philippe Ariès, la muerte es al siglo XX como fue el sexo al XIX. Esas cosas son las que toca cambiar. Yo comparto su anhelo de que sea un espacio público abierto y lo va a hacer. Es el propósito del alcalde Galán es restaurar esas estructuras y convertir un parque urbano ahí con un carácter pues contemplativo, no recreativo. Es obvio que nadie va a ir a eso, no tiene nada que hacer, es aburridísimo. Mire, primero que todo vuelvo a repetir. Pues porque no habla con los niños de los mártires. Usted dice que no lo dejo. De acuerdo. Entonces, primero, ahí al lado, ahí no hay un cementerio, ahí no había un cementerio, había un sitio donde se ponían los muertos temporalmente y los retiraban, los exhumaban, no era un cementerio donde dejaban a la gente temporalmente, a las personas anónimas. Entonces, si alguien quiere caminar por un cementerio, ahí está al lado el cementerio central, ¿no? Ahí está al lado el cementerio central y pueden caminar por el cementerio todo lo que quieran, está abierto, ¿no? Pueden caminar, si les parece maravilloso, están muchos próceres de la patria, ¿no? Pues maravilloso, pero en ese lote es que estamos hablando lo escasa que es la tierra, estamos hablando, mire, estamos hablando en una zona, además que es una de las zonas donde menos parques hay en Bogotá, donde más criminalidad hay, donde más drogadicción hay, donde más violencia hay. Entonces tenemos un lote sobre la 26 en Mártires, 6 hectáreas, eso podría valer $1 billón en este momento ese lote, $1 billón. Para comenzar, insisto, el problema no lo comenzó el doctor Escobar, lo comenzó antes el alcalde, el prócer que tuvimos, ¿no? El señor Samuel Moreno, delincuente, ¿no? Que ya construyó un edificio, ¿no? El Centro de la Memoria, ¿no? Pero no se le ocurrió conseguir otro lote, ¿no? Porque lo fácil es hacer donde está un lote de parque. Por eso es que le daba el ejemplo del otro, de que los señores de la Federación de Fútbol también en el otro lado hicieron su lote en un terreno del parque, hicieron su hotel en un terreno del Parque Simón Bolívar. Pero yo sí quiero plantearle, y aquí para ir cerrando el espacio. Otro dato histórico que sí me gustaría compartir con usted, iría un poco en la línea de lo que usted está planteando, es que cuando Brunner decide hacer el barrio Santa Fe, se enfrenta a la situación de que la gente no quiere vivir al lado de los muertos. Por consiguiente, sobre la calle 24, en el límite con el cementerio y este predio, le toca hacer una franja comercial que sigue existiendo, que sería ideal, y ahí sí digamos que me montaría en su idea, de tumbar y vincular esa zona verde con ese parque contemplativo con el barrio Santa Fe directamente, para que los niños que usted llama la atención que estén allí, ojalá lo puedan ver desde sus casas al otro lado de la calle 24. Bueno, mira, yo voy a hacer un tema. Antes de terminar. Es que yo le digo, si queremos que haya un monumento a la memoria de los muertos. Es que eso le iba a preguntar. ¿No? Entonces, si veremos, primero, ya está el cementerio central, pero además se puede, mire, cualquiera, yo invito a que ojalá muestren en sus imágenes, como nos han mostrado los dibujitos que hizo la maestra Beatriz González, que insisto, me encanta lo que ella hace, ¿no? Se habrá tomado máximo un día, ¿no? Un día para hacer estas laminitas. Entonces, perfectamente se puede dejar una pared, un solo muro, ni siquiera un edificio columbario, un muro, ¿no? Son 7 imágenes nomás, solo que las repiten, las reimprimieron cientos de veces y es lo que hay ahí. Esa es la gran obra de arte. Entonces, se deja un muro con los columbarios, perfecto, y se dejan ahí las láminas, perfecto, el monumento a los muertos. Hay mucho más personas que van a tener así contacto con la memoria y con el pasado y con la muerte y con todo eso que nos dice el doctor Alberto, ¿no? Y el resto del terreno, que es gigantesco, no obstante la burrada de haber hecho ahí el Centro de la Memoria,
¿no? Se pueden hacer toda clase de canchas, juegos infantiles, mucho que estaría lleno de gente y que seguramente iban a enterarse más, porque con eso, con lo que tienen ahí, no hay nadie que vaya a ir a eso. Bueno, y de hecho es que eso ha estado abierto, durante los últimos 20 años y nadie va. Bueno, es que no hay, nadie va. Una cosa que lo de las laminitas y eso porque es que yo tengo que reconocer a la maestra Beatriz González. ver, O sea, Yo la reconozco también. Claro, claro. Las o sea, Pero láminas son de- laminitas. o sea, no Hay unos estamos- cuadros maravillosos de Beatriz González claro. por todos Las lados. láminas Le se aseguro. van a reemplazar, ya, Más ya aún, yo le se quiero mandaron a hacer nuevamente, las pagó la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y como parte de esta restauración se van a reemplazar. Ahora, yo lo que le digo, quizás parece que esta obra de Beatriz González le tomó un día, a mí me parece que le tomó toda una vida para poder hacer una obra de esas características y yo creo que Bueno, sí merece Mire, yo todo le el cuento respeto. una cosa sobre el arte efímero. Bueno, pero cortico para poder tal vez la artista concretar. contemporánea más importante, en esto estoy en desacuerdo con el alcalde Galán, a quien quiero y admiro y me encanta, no obstante que esté en desacuerdo con algunas cosas. La artista más importante a nivel internacional de Colombia se llama Doris Salcedo. También es cierto. Doris Salcedo hay unas artes Muy que se importante. llaman arte efímero, ¿no? En el Tate Modern de Londres, uno de los museos más importantes del mundo, le contrataron a Doris Salcedo algo impresionante, una grieta que va en el piso, se hizo una grieta en el piso del Tate Modern, de un lado al otro extremo del Tate Modern, ¿no? Una cosa impresionante, pero obviamente era una obra efímera. Después de un año, pues le echaron cemento y taparon la cosa. Estas láminas se contrataron por un año. La alcaldía de Samuel Moreno, ¿no? Contrató estas láminas por un año, ¿no? Pero entonces después, ¿no? Vamos a dejarlas, insisto, vamos a declarar. El doctor Y Alberto ¿sabe para cuándo, hasta cuándo las van a dejar? Dentro de 30.000 años. Una cosa, pero bajo su misma argumentación, ¿por cuánto tiempo se hizo la Torre Eiffel? Acuérdese. Sí, es que era temporal. Ojalá Era temporal, tuviéramos era temporal, los parques, temporal. ojalá Y qué tuviéramos los maravilla que no parques la que tiene tumbaron. Yo lo voy a París, Qué plantear, y los maravilla que no parques que tumbamos tiene los Londres. Doctor Semeja- Peñalosa. Mire, la pelea mía tan salvaje para... Pero hagamos una si cosa. yo no tumbo ese muro y dejo esos muertos ahí, ni siquiera se habrían enterado que ese lote estaba ahí. Bueno, pero Es que doctor maravilla Peñalosa, que lo vamos, hizo. vamos a hacer un escenario como para ir terminando. Y con esta pregunta termino con usted, doctor Peñalosa. Vamos a hacer un escenario. Usted se va a lanzar a la presidencia, me imagino, ahorita en el 2026. Usted llega de presidente y le dicen, se termina el conflicto armado, definitivamente se cierra un tema con las víctimas y a usted le toca hacer un parque en conmemoración de las víctimas y demás. ¿Usted qué haría? Porque todo no puede ser canchas de fútbol. No, yo sí creo que tiene que haber parques. Donde esté la gente, lo que hay que hacer en los parques, mire, donde más se siente la diferencia de ingreso es en el tiempo libre. Porque no se siente cuando la gente está durmiendo, incluso cuando está trabajando, ¿no? Aquí el presidente, el gerente del tiempo puede que tenga ratos agradables y la persona que está tal vez limpiando el piso también. Entonces, se siente es cuando salen al tiempo libre. En el tiempo libre, las personas de ingresos altos pueden ir a restaurantes, a teatro, a vacaciones, a paseos, y la persona de bajos ingresos, ¿no? Solo tiene el espacio público como alternativa, entonces eso es crítico. Entonces, lo que yo haría, ¿no? Es lo que haga a la gente más feliz. Eso es lo que debe hacer una democracia y no por allá unos sabios por allá en el Curubito, ¿no? Entonces, y ya en ese sector ya hay 2 monumentos a la memoria de la paz, ¿no? Porque, como le digo, uno, que la izquierda de Samuel Moreno hizo su centro de la memoria, ¿no? Porque es que ellos les preocupan mucho las víctimas, ¿no? Entonces hizo, obviamente en un parque, no pueden haber conseguido un lote. Y luego Juan Manuel Santos hizo un monumento también a Juan Manuel Santos, ¿no? A la paz. Pero de eso ya Juan- lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, y ahí, entonces lo que yo digo, ya hay 2. Es que como usted me pregunta, ¿qué Sí, haría sí, sí, usted? ¿qué haría usted? Ya hay 2 monumentos. Lo que yo sí le aseguro es que yo, si soy presidente, claramente yo sí voy a nombrar a un director de patrimonio y decirme, señor, vamos a quitarle esta conservación a este parque y vamos a ver cómo es que logramos hacer un parque ahí. Ojalá que haya un alcalde que piense lo mismo y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Mártires, ¿qué es lo que ustedes creen que debemos hacer ahí? ¿Un parque o dejar esas tumbas? Bueno, doctor Escobar, ¿cómo integrar a la comunidad en esta resignificación? A ver, ese espacio va a estar abierto, va a estar... Está abierto y nadie va. Ya dejemos al doctor Escobar Pero ahí es que terminar, por se favor. no se han restaurado los columbarios. Cuando se restauren los columbarios, cuando se puedan sembrar los árboles que hacen falta, cuando ese espacio se vuelva nuevamente un pulmón, claramente va a pasar lo que dice Enrique, solamente que no será un espacio público recreativo, sino contemplativo,
Además es un orgullo para Colombia tener una obra de ese tamaño de Beatriz González, es un referente ya internacional, vendrá gente de todas las personas, ojalá lleguen del aeropuerto y se bajen directamente allí. Bueno, Me ahí importa está. mucho ahí el está. arte, por ejemplo, allá abajito, Sí. como le digo, está la única escultura de Fernando Botero, Sí, que es el señor, espacio ¿y público, cómo no? que la compró el alcalde Enrique Peñalosa, ¿no? Y Pero- que fue Enrique pero no la Peñalosa visitan también. mucho tampoco, ¿no? ¿Cómo que no? Todo el mundo que pasa por ahí la ve, ¿no? Y la ven mucho y se paran, y mucha más gente va a ese parque. Bueno. Y no solo eso, también fui el que habló con el maestro para que hiciera la donación del museo, No, de eso sí, manera que... eso sí me lo ha dejado claro. De doctor manera Venegas. que obviamente me fascina el arte y me fascina Beatriz González, etcétera, etcétera. Por allá eso nos digo, estamos dejemos una entendiendo. pared Una con sola pared. laminitas y Bueno. el resto canchas. Doctor Peñalosa, ahí está la polémica, está planteada. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Gracias, Redacción. Mauricio, y gracias. Doctor Escobar, muchísimas Alberto, gracias por estar Mauricio. también con nosotros Y en gracias, esta Enrique. polémica, ¿no? De los columbarios. Ustedes pueden participar, comentar y participar en esta discusión a partir de nuestras redes sociales. Comenten, dejen Ojalá lo que sus piensan. oyentes, ojalá sus televidentes en Mártires sean los que más comentan. ¿no? Comenten, pónganos No los los like que- no los en que nuestras viven en redes la sociales. 92. Ahora, eso En ya es un nuestras redes patrimonio de todos sociales. los colombianos, así que ya no es de Ojo. Mártires, sino de toda Colombia. Comenten, comenten de toda opinen. Colombia. Y nos vemos en una próxima edición de Sala de Redacción. Sala de Redacción.